buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Lujica. Vengo en representación del doctor Chipoco, que por razones personales no va a poder dar la clase de hoy. Yo soy gerente del registro de personas jurídicas y naturales de la zona 9 desde marzo de este año. He ejercido como registradora pública y en otros cargos a nivel nacional en los registros desde el año 1998. Tengo una vasta experiencia no solamente en el registro de personas jurídicas, sino también en propiedad inmueble y vehicular, que he pasado por esos registros cuando he sido registradora pública. Bueno, el día de hoy el doctor Chipoco me encomendó darles a ustedes la clase de registro de sociedades. Creo que con él ya han tenido otras clases, ¿no?, sobre introducción a este tema. Básicamente lo que vamos a ver ahora es los tipos societarios que están en la Ley General de Sociedades, y por allí vamos a conversar sobre algunas diferencias que existen con otros tipos asociativos que no son netamente considerados una sociedad. En el caso de las sociedades, la misma Ley General de Sociedades establece el concepto de la Ley General de Sociedades, de las sociedades, que te dice: es un conjunto de personas que aportan, disculpen mi dibujo primarioso, bienes o servicios. Estos bienes que se indican se refieren también a bienes muebles, a bienes inmuebles, aportes en dinero. Todo lo que podemos aportar que sea valioso para la sociedad se puede aportar. Puede aportarse, por ejemplo, también algún know-how. Tengo una máquina que he inventado y para la empresa le va a ser buena, puedo otorgar a la empresa el know-how de esa máquina, o sea, no solamente el aparato, sino cómo se construye el aparato. Eso también tiene un valor. Me pongo de acuerdo con mi socio cuál es el valor de ese know-how y también de eso lo puedo aportar. Puedo aportar un nombre, por ejemplo, como es que yo no inventé, sino que hice algún collar, algo al que le puse un nombre, una marca. Entonces, si yo al collar le pongo una marca y empiezo a vender y me va saliendo bien, pero no tengo dinero para invertir, para poder masificar mi venta. Entonces, cuando yo creo la empresa con otro socio que tiene el capital, yo pongo la marca de mis joyas. Y esa marca también puede tener un valor para la empresa. Eso también se puede aportar a la empresa. Entonces, estamos hablando de bienes y servicios. Con respecto a los servicios, como vamos a ver más adelante, hay personas jurídicas que se constituyen cuando yo aporto mi profesión. No solamente si soy profesional, puedo aportar, por ejemplo, si sé seguridad. No es que haya estudiado en una universidad, en un instituto, sé de seguridad, he llevado cursos de seguridad, también puedo aportar mi experiencia como jefe de seguridad, gerente de seguridad, qué sé yo. Entonces, a eso se refiere la ley cuando habla de bienes y servicios, que aportan sus bienes y servicios. ¿Para qué? Para obtener un bien común. Normalmente en la parte societaria se habla de que las sociedades son lucrativas y las asociaciones son no lucrativas. Eso no es tan cierto, porque ambas personas jurídicas buscan obtener algo a cambio, o sea, obtener una ganancia. La diferencia no radica en la naturaleza expresamente de cada una de estas obtención de dinero, sino en la distribución del dinero. En las sociedades, uno constituye una sociedad porque después de que la sociedad gane una utilidad, esa utilidad va a poder, a decisión de los socios, porque puede ser que los socios acuerden que no se distribuya la utilidad, sino que se aplique a la sociedad para mayor inversión o para cubrir pérdidas y otras cosas, se puede distribuir entre los socios. En las personas jurídicas que no están dentro del libro de sociedades, normalmente en asociaciones, fundaciones, lo que la empresa obtiene de ganancia no se puede distribuir entre los socios. Simplemente se invierte en el bien para el que fue creada la asociación. Por ejemplo, una asociación de vivienda, para construir viviendas. Lo que gana la asociación se invierte para la construcción de viviendas, pero no se puede repartir a los socios. Esa es la diferencia con el otro tipo de personas jurídicas que no está dentro de la Ley General de Sociedades. Esta constitución se inscribe obligatoriamente en registros públicos. O sea, estamos hablando que se entiende que como persona jurídica nace desde su inscripción.
permanece así hasta su extinción. ¿Qué sucede antes? Por ejemplo, yo hice los bienes, yo hice la aportación, hice mi minuta de constitución, invertí bienes, invertí servicios o servicios, tengo una empresa ya constituida, pero nunca la inscribí. Estas sociedades, en principio digo porque como vamos a ver más adelante, hay personas jurídicas normadas por la ley general de sociedades que no hacen esta diferencia. Todo aquello que yo constituí y que hice en este periodo hasta llegar a la inscripción registral, tengo responsabilidad ilimitada. No es que no exista, como persona jurídica no, pero como a nivel asociativo yo ya existo como empresa. Lo que sucede es que todo lo que yo haga como empresa, todas las obligaciones que yo asuma antes de mi inscripción, tengo responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Antes de mi inscripción, si algo pasa con la empresa, si no puedo cumplir una obligación, no solamente responde la empresa con el dinero que tiene la empresa y con su capital, sino que respondo yo personalmente. Cuando yo constituyo una sociedad, ¿por qué se llama persona jurídica? Porque es como si naciera una persona distinta a mí. O sea, yo soy socio, pero esa persona jurídica es distinta a mí, no soy yo. Pero antes de que yo la inscriba, yo como socio respondo con mi dinero, con mi casa, con mis cosas, por las responsabilidades y obligaciones de la persona jurídica. Una vez que se encuentra inscrita, en principio, como digo, porque hay personas jurídicas que continúan siendo ilimitadas fuera después de la inscripción, en principio yo ya no respondo con mis bienes personales. Solamente es la empresa la que responde por las obligaciones con el capital que tiene la empresa, con sus bienes, con sus servicios, pero que están inscritos o que tiene la empresa en su propia sede. Pero ya el socio, con sus bienes personales, no responde. Entonces, ahí estamos. ¿Y por qué hasta su extinción? Cuando una persona jurídica continúa viviendo, es como cualquier persona, realiza sus actividades y puede que no funcione. Si no funciona, hay dos procesos, hay dos tiempos. Uno, el de disolución, liquidación, y el segundo, el de la extinción. Cuando un socio sabe que su empresa ya no va más, se reúne y acuerda la disolución, solamente la disolución y la liquidación. ¿Por qué? Porque toda empresa se ha aportado capital. Así ya no te quede ningún centavo, has aportado capital, has asumido obligaciones. Entonces lo que hace en el proceso de liquidación es verificar todo ese tema contable, verificar todo lo que te queda. Si queda un poco de capital, si queda un poco de utilidades, al momento de hacer la liquidación se dice, tengo que pagar a tal persona, pago y ha quedado tanto. Y ese monto se reparte entre los socios. En este proceso, el patrimonio tiene que quedar en cero. Una vez que ha quedado en cero, recién solicita el liquidador la extinción de la empresa. Ya verifiqué la parte contable, ya repartí todos los bienes de la sociedad, ya no queda nada, la sociedad ya no tiene nada, por tanto está inexistente. Solicita la inscripción de la extinción de la persona jurídica. Entonces, esta es la vida de una persona jurídica hasta su extinción. Y ya depende de los administradores si no llega a este proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades? Las que ustedes tienen allí: la anónima, la colectiva, la comandita, la comercial de responsabilidad limitada y la civil. Con respecto a la sociedad colectiva y en comandita, son sociedades que ya no se utilizan actualmente. Son sociedades que las personas no las tienen por necesarias. En el nuevo proyecto de la Ley General de Sociedades, como que todavía está en proyecto, se eliminan esos dos tipos societarios, tanto la colectiva como la comandita. Y está proyectándose también crear, ustedes saben que las sociedades tienen que tener mínimo 2 socios, a más en algunas sociedades, pero mínimo en general 2. El proyecto contempla que se pueda crear una sociedad anónima con una sola persona. ¿Cuál es el motivo? A nivel de doctrina internacional, por ejemplo en España, que es de donde nosotros más nos hemos guiado para crear nuestra ley de sociedades,
Ya existen las sociedades únicas, que son sociedades anónimas con un solo socio. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero constituir como empresa jurídica o como persona natural una sociedad, normalmente ¿qué hago? Necesito un socio, pero no quiero socio. Tengo el capital, tengo la idea, quiero implementarla y quiero una sociedad anónima. ¿Qué lo hacen estas personas? Te contratan a ti, tú vas a ser el gerente y ya tú vas a tener una acción. Yo tengo 1 millón de acciones y tú vas a tener una acción. Entonces es algo que inventan para poder cumplir con lo que indica la Ley General de Sociedades. Por eso es que en el nuevo proyecto ya se está permitiendo, está proyectado la posibilidad de creación de una sociedad anónima con un solo socio. Pero por el momento todavía el mínimo, en principio, son 2 socios para las sociedades. Algunas requieren más, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las sociedades anónimas, que es la primera sociedad que reglamenta esta norma. ¿Cuál es el concepto de una sociedad anónima y lo que dice la misma Ley General de Sociedades? Una persona jurídica que recibe aportes de los socios para la realización de actividades económicas. Normalmente la parte de aportes es general en todo tipo societario, excepto en las sociedades civiles, que ya lo vamos a ver más adelante. En beneficio de sus accionistas, como ya habíamos visto, ¿no? En las sociedades, la idea es que las utilidades sean repartidas salvo que los socios decidan otra cosa, pero el principio de la sociedad es que las utilidades puedan ser repartidas entre los socios. ¿Cuáles son las características especiales de esa sociedad? ¿Qué es una sociedad de capitales? ¿Por qué le llaman sociedad de capitales? Porque yo puedo aportar a la empresa. Como hemos visto, bienes o servicios. Puedo dar aporte a la sociedad. Con respecto a estos aportes, cuando por ejemplo son bienes muebles, la Ley General de Sociedades lo que dice es que estos bienes muebles los puedo aportar yo estoy casado, pero yo quiero aportarlos, quiero ser parte de la sociedad. Cuando uno es parte de la sociedad y está casado, el único socio es la persona que firma la escritura pública de constitución, no la esposa. No la esposa. Pero no quiere decir que no sea también propietaria de tus acciones, porque por la sociedad conyugal, si tú estás casado en sociedad conyugal, ella también es propietaria, pero el socio como representante para ir a votar y todo es el que firma. O sea, no puede ir a la esposa de por sí, sentarse a una junta general y empezar a votar porque es la esposa, no. A pesar de que también es propietaria de las acciones. Pero el que se considera como socio representante de esas acciones es la persona que firma. Entonces, cuando yo aporto bienes muebles, como los bienes muebles se transfieren por la simple entrega del bien mueble, entonces no necesita firma de la esposa. Sí tienes que indicar el nombre con quien estás casado, pero no necesitas firma para aportar bienes muebles. Y ¿cómo se acredita esta transferencia? Simplemente con una declaración jurada del gerente, indicando que se ha recepcionado tales bienes con tal valor cada uno. Cuando yo aporto bienes inmuebles es distinto, porque los bienes inmuebles se inscriben, a excepción de los autos, ¿no? Que sí se inscriben en registros públicos. Entonces, en el caso de carros, la inscripción es a nombre de ambos, por lo tanto, sí tienen que intervenir. En el caso de bienes inmuebles, ahí sí por ley es obligatoria la participación de la esposa aceptando que esté entregando su bien inmueble hacia la sociedad, porque está pasando el bien inmueble a otra persona, y en el caso de bienes inmuebles el Código Civil señala que es obligatoria la participación de ambos por una disposición de un bien propio. Así es. Y en el caso de aporte de dinero también es individual, ¿no? Se deposita en el banco y a registros públicos se acredita con el voucher de depósito. Entonces, esa es una sociedad de capitales. En todo tipo societario existe también una división del capital en títulos negociables. En el caso de las sociedades anónimas se llaman acciones. En el caso de otras personas públicas vamos a ver cómo se nombra. Pero en el caso de sociedades anónimas, esta representación de lo que yo doy dinero me crea un documento que me dice que yo soy dueño de acciones sobre el dinero que yo estoy aportando. No soy dueño del dinero de la empresa, soy dueño de unos documentos, unos papeles que se llaman acciones. Y es los socios los que deciden cuánto vale cada acción. Yo puedo decir que la acción vale 1.000 soles, o puedo decir que la acción vale 1 sol, o puedo decir que cada acción vale 100.000 soles. Doctora, en este caso las acciones es un costo real, o en la sociedad en la que todos no saben que hemos trabajado todo y ya
este cuesta tanto. Lo que sucede es que en el caso de las acciones en el inicio solamente está representado por lo que tú aportas de lo que vale la empresa, en un principio. A ver, si yo por ejemplo constituyo una sociedad y digo, voy a aportar en bienes muebles a 5.000 soles, porque dicen, no estoy aportando un escritorio, estoy aportando un camión, etcétera, etcétera. Pero el valor total de lo que aporta A es 5.000. Y B, para hacerlo más fácil, también 5.000. Estoy aportando un bien inmueble que vale 50.000 soles, que es A. Y estoy aportando dinero, está aportando B, 50.000 soles. En total tenemos 110.000 soles que se está aportando. Entonces yo puedo indicar que tengo 10 acciones de 1.100 soles cada una. Pero si yo pongo ese monto no voy a poder. Puedo poner de repente 20 acciones de 5.000 cada uno. 5.500, ¿no? No, tiene que ser 5.000 soles. Vamos a ponerle 40, es más fácil. Ya. Aquí sí tengo 20 acciones de 5.000 cada uno. Este es el número de acciones y este es el valor de las acciones. Entonces, si yo tengo 20 acciones de 5.000 soles cada uno, está representado todo el capital que yo estoy aportando. ¿Cómo voy a hacer? A, ¿cuánto aportó? Tiene 45.000 soles. Y B, también aportó 45.000 soles. Entonces, este tendrá 10 acciones y este tendrá 10 acciones. Cada uno 5.000 soles. Así es como se divide. Eso es en principio, porque a medida que la sociedad va avanzando, contablemente ocurren muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un capital o tengo activos que también son parte del valor contable, que se van deteriorando o compro más activos, este valor puede ir modificándose como que no a poco puede ir modificándose. La contabilidad de mi empresa es totalmente independiente de esto, del valor. ¿Sí? Para yo aumentar el capital de mi empresa, tengo que hacer aportes, sea en bienes o sea en servicios. Entonces, posteriormente lo que yo puedo hacer es, tengo utilidades. Esas utilidades las quiero utilizar para aumentar el capital. Quiero aportar otro terreno, ese terreno lo aporto y aumento el capital. Pero es independiente de los activos de mi empresa, porque los activos de mi empresa que yo voy comprando con el dinero de la empresa son de la persona jurídica, no tienen por qué ir al capital. Lo que aumenta el capital es lo que yo aporto externamente, que puede ser las utilidades que yo estoy tomando. Hay otro rubro en contabilidad, por ejemplo, que se llaman las reservas, pero son las utilidades que yo voy guardando, para ver más adelante qué hago con ellas. Entonces, más adelante yo puedo decir que eso también va a aumento de capital. O puedo, por ejemplo, escindir dos empresas, como vamos a ver, pero no fusionar dos empresas con lo que exactamente. No, el consorcio es otra cosa, ahora lo vamos a ver, pero fusionar dos empresas y con el capital de esta va a aumentar lo que es el valor de esta empresa. Entonces ahí también aumenta el capital. Ahora vamos a tratar el tema de la fusión, la escisión y el resto de cosas. Bien, continuamos. Estas acciones de la sociedad anónima no se inscriben en registros públicos, porque precisamente para eso es una sociedad anónima. En registros públicos yo puedo ir y pedir copia de las partidas, cualquier persona, aunque si no sea dueña de la partida, tú puedes pedir una copia. Solamente no se publicita aquello que es la parte íntima de la persona. Por ejemplo, si hay un título archivado que dice por qué una persona hizo que su hijo no tuviera herencia, la desheredó. Solo se publica que se desheredó, que esa persona no se la considera como heredera, pero si yo quiero saber por qué no es heredera, no voy a poder sacar copia del título archivado.
¿Por qué? Porque es algo íntimo y está protegido por ley. Pero todo el resto de actos y actividades que se inscriben en registros públicos son públicos. Las acciones son anónimas, por tanto las transferencias, los gravámenes, los préstamos basados en prendas de las acciones, todo eso no se inscribe. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Sociedades con respecto a esto? Que es la propia sociedad la que tiene un libro que tiene que legalizar ante notario y que es el gerente responsable de llevar ese libro. Ese libro se llama el libro de matrícula de acciones, artículo 93 de la Ley General de Sociedades. Ese libro de matrícula de acciones, en ese libro de matrícula de acciones es donde debe contenerse todos los actos relativos a las acciones. Transferencias, prendas, embargos, medidas cautelares, donaciones, daciones en pago. Todo o cualquier acto relativo a las acciones tiene que estar inscrito en el libro de matrícula de acciones que está a cargo del gerente o bajo responsabilidad del gerente de la empresa. Bien. Esta sociedad, como ya habíamos visto desde la inscripción, pasa a ser una sociedad de responsabilidad limitada. En principio es una sociedad de responsabilidad limitada. Con lo cual los socios, como habíamos explicado, ya no responden personalmente por las deudas de la empresa. La propiedad de la sociedad y la gestión se encuentran desligados. ¿A qué se refiere eso? Yo soy accionista, pero si no soy parte de la administración, yo no puedo tomar decisiones. O sea, las decisiones las toma la administración, que pueden ser los socios a través de la junta de accionistas o puede ser el directorio. Pero cada uno de estos órganos tiene sus propias facultades y por lo tanto tienen que respetar esas facultades. No por el hecho de ser socio voy a decir, sabes que tú te vas, te despido. No, es la junta o el directorio quien tiene que determinar si, por ejemplo, un director deja de ser director, o si un gerente deja de ser gerente, o si nombran otro gerente, o si van a invertir en A o B. ¿Cuáles son los tipos de sociedades anónimas que norma la ley de las sociedades? La sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta. ¿A qué se refieren estos dos tipos? La sociedad anónima cerrada es una sociedad especial. O sea, tiene todas las características que ya hemos determinado anteriormente, pero adicionalmente lo que te dicen es, como ya hemos hecho, mínimo 2. Tiene no más de 20 accionistas en la sociedad anónima cerrada. Sus acciones, como ya he dicho, no tienen inscritos en registros públicos y esta sí es primordial, a diferencia de la posterior. No tiene, es facultativo tener un directorio. ¿Cuáles son los órganos de una sociedad en general? Los básicos, porque hay sociedades que ponen otro tipo de órganos también. La Junta General de Accionistas, el directorio y los gerentes. Esos son los 3 órganos básicos de una sociedad. En el caso del directorio y la sociedad anónima cerrada, yo facultativamente puedo decidir no tener directorio. Y en mi acto constitutivo tengo que decir expresamente que mi sociedad no va a tener directorio. Por lo tanto, mis órganos solamente serían, en principio, la Junta General de Accionistas y el gerente. Y puede ser porque de repente empiezo a hacer una sociedad anónima cerrada mínima, o sea, pequeña. Entonces no necesito un directorio para que manejen la sociedad que voy a constituir. Por eso es facultativo. En el caso de la sociedad anónima abierta es diferente. Es muy diferente. En el caso de la sociedad anónima abierta se realiza por una oferta pública de acciones. ¿Qué quiere decir oferta pública de acciones? Voy a crear, ¿se acuerdan la televisora que creó Belmont? Ustedes sí. Se hizo por oferta pública de acciones. Él quiso hacer una constitución de una emisora que hasta ahora funciona, pero la creó a través de emisión pública. Dijo, yo tengo 50.000 acciones, todos los que quieran participar en mi empresa pueden invertir hasta tal fecha. Es un cronograma de fechas para poder hacer el depósito y a cambio se le daba su documento representativo de las acciones que yo estaba invertido. Tú podías invertir en 10, en 20, en 50, en 2. Esa es la oferta pública de acciones. ¿Qué es lo que te indica esta oferta pública de acciones? ¿Qué te indica esta forma societaria? Que tiene que tener mínimo 700
750 accionistas. No es como las anteriores que solamente eran 2. En las abiertas son 750 accionistas. Y que en el caso de los otros tipos societarios yo puedo decidir cuántas acciones tiene cada empresa. Puedo decir que tengas 2 y el otro tiene 100. Puedo decir que tienes 5 y el otro tiene 20. Puede tener uno el 10% y el otro el 90%. El otro tiene 30, el otro 70, el otro tiene 1%, el otro 99%. Yo decido en qué porcentaje va a ser socio cada uno. En el caso de las abiertas, no, de cierto modo, porque te dice expresamente que más del 35% del capital tiene que estar en manos de 135 accionistas. Es obligatorio que más del 35% pertenezca a 175 accionistas. ¿Para qué? Para que no se licúe tanto la cantidad de accionistas que puedan ir a las asambleas a votar. Entonces, a efectos de que haya un número prudente para poder formar una junta de accionistas, se determina esta limitación. Se constituye expresamente como sociedad anónima abierta. Tiene que decir expresamente que la idea de la Constitución es que sea una sociedad anónima abierta. Todos los accionistas tienen derecho a voto y aprueban por unanimidad la adaptación de dicho régimen. ¿Por qué todos los accionistas tienen derecho a voto? Porque en el otro tipo de personas jurídicas, de sociedades anónimas, yo puedo determinar, por ejemplo, que tengo acciones A que tienen un valor y acciones B que tienen otro valor. Las acciones B no van a tener derecho a voto, sin embargo, les indico que van a tener derecho a mayores utilidades. Las acciones A tienen derecho a menos utilidades, pero tienen el derecho a decidir en las juntas de accionistas. Por ejemplo, voy a hacer esa diferencia entre los tipos de acciones. Pero en el caso de las sociedades anónimas abiertas no puedo hacer esa diferencia. Siempre tienen que tener las acciones derecho a voto. Entonces tenemos en resumen 3 tipos societarios. Las sociedades anónimas ordinarias, que es las primeras que hemos visto, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas, que es la que estamos viendo en este momento. Y cada tipo societario tiene sus siglas. Las ordinarias y las ordinarias se denominan SA simplemente. Las cerradas SAC y las abiertas, Sociedad Anónima Abierta, SAA. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta sobre estos tipos societarios? ¿Todo claro? ¿Cuándo va a sonar? ¿Perdón? ¿Cuándo va a sonar con el club? Se presupone, por ejemplo, Águila, Sociedad Anónima Cerrada, SAM. Se le agrega toda esa palabra. ¿Es obligatorio eso o es por...? Siempre tiene que tener o las siglas SAC o indicar Sociedad Anónima Cerrada, completo. O completo o SAC, la abreviación, cualquiera de las dos. Pero por la norma societaria, tanto las siglas como la denominación tiene que tener el tipo societario. ¿Qué diferencia hay entre, algunos saben, entre denominación y siglas? ¿O nombre abreviado, denominación abreviada? Antes de continuar, vamos a ver eso. Por ejemplo, yo voy a poner una empresa Textiles S.A. Esta es mi denominación. O puedo poner Tommy Schuller Textiles Sociedad Anónima. Toda esa es mi denominación. Puedo usar S.A. o puedo usar el nombre completo, Sociedad Anónima. Cualquiera de las dos. Las siglas son la abreviación de mi denominación. ¿Cómo están conformadas las siglas? Por las primeras letras o primeras palabras de la denominación completa. Por ejemplo, yo puedo decidir llamarme TST SA. Esta es mi abreviación. Pero siempre formada por las primeras palabras o las primeras letras de cada palabra. Puedo poner también TOSTE SA, también podría ser mi sigla, porque estoy tomando las primeras letras o las primeras palabras de mi denominación completa. Estas son
son las siglas o llamada también denominación abreviada, pero siempre la completa como la abreviada tiene que tener el tipo societario, sea en forma completa o sea en forma abreviada. Ahora, cuando yo voy a registros públicos, yo no puedo constituir una sociedad con una denominación que ya existe. Si la sociedad todavía se encuentra vigente, así haya años que tú en registros públicos tú verifiques que no ha hecho ninguna actividad ni hecho ninguna inscripción, esa sociedad sigue vigente y por tanto no puedes inscribir una sociedad con la misma denominación, te lo van a observar. Siempre tiene que haber un nombre diferente. Por ejemplo, si yo pongo Saga y yo quiero conformar una sociedad Saga, esto no es diferente, es lo mismo. Es como sacarle la vuelta a la norma. Considerando que la primera letra es diferente. Claro, es la igualdad fonética. Exactamente. La B grande por la B chica, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta para constituir una sociedad. Cuando yo quiero constituir una sociedad, primero tengo que ir a hacer mi búsqueda. Una vez que me digan no existe, lo que hago con el notario es, como el proceso a veces de la minuta es largo, se demora 1 o 2 semanas para que el socio vaya a firmar y todo. Lo que yo puedo pedir al notario es que solicite una reserva o yo mismo hacer la reserva de nombre. Entonces, inscribo mi reserva de nombre en registros, se guarda la reserva de nombre por 30 días a partir de la fecha de la inscripción de la reserva del nombre y posteriormente yo puedo ir haciendo, mientras ya está bloqueado el nombre, porque ya se bloqueó el nombre, nadie va a poder inscribir, yo puedo ir haciendo mi minuta y durante esos 30 días tengo para inscribir mi escritura pública de constitución, porque ya está reservado mi nombre. Si alguien más ingresa un documento con esa misma denominación, no va a poder inscribir. Doctora, si una sociedad de 2 socios y uno de ellos se muere y no se ha liquidado, ¿cuál es la forma para hacer la liquidación? Lo que pasa es que si uno de los socios fallece, tiene que hacer sucesión intestada. Para poder hacer la liquidación, tiene que tomar un acuerdo con junta de accionistas. Por lo tanto, reunir el quórum necesario. De 2. Lo que pasa es que no interesa qué cantidad de personas, interesa la cantidad de acciones que tengas. Porque los votos se hacen, como vamos a ver más adelante, con la votación, o sea, con el número de acciones. Si yo tengo 53 acciones y el otro tiene 47, yo voy a poder tomar decisiones, porque yo tengo el 53% de las acciones. Y las decisiones a nivel general se toman con el 53%. A nivel general, hay algunas como la disolución que se toman con el 66%, 66.5, 2/3 del total de las acciones. Doctora, eso quiere decir que las acciones prácticamente es la que toman las decisiones de... Así es, se vota por cantidad de acciones. No de la sociedad. Hay decisiones que se toman con el 50% más 1, hay decisiones que te toman mínimo con las 3 quintas partes. Doctor, y en el caso de Verbo, ¿qué pasó? Que él manejó toda la situación y prácticamente estafó, digamos, no de la ley, ¿no? Pero sí estafó al autor que lo hicieron. Bueno, lo que pasa es que realmente yo no sé qué es lo que pasó al final, pero parece que la empresa no funcionó y las personas empezaron a vender las acciones. ¿No? Y empezaron a comprar las acciones y ya la cantidad de accionistas se fue disminuyendo. Porque al principio no funcionó la empresa. Bueno, ¿alguna otra consulta? Doctora, una pregunta en el caso de sucursales, Sí, ahora vamos a hablar de las sucursales. ¿Sí? Vamos a terminar de hablar de las sociedades y después hablamos de las sucursales o las filiales. Y las filiales. Bueno, ¿cuáles son los administradores, como hemos dicho, los órganos de una sociedad anónima? En primer lugar, la Junta General de Accionistas, que es la reunión de los socios, quienes son los que van a votar para tomar los acuerdos. La Junta de Accionistas toma las decisiones más grandes para la empresa: la modificación estatutaria, el nombramiento del directorio, la disolución y liquidación y cualquier tipo de inversión. Es la Junta General de Accionistas. Y el directorio es el que administra. Puede ser que la Junta de Accionistas le dé poderes absolutos al directorio para tomar todo tipo de acuerdos. Aún en algunas circunstancias puede tomar acuerdo de aumento de capital, pero
y es cuando la Junta General ha acordado, preacordado, que en cierta época van a hacer un aumento de capital con las ganancias, entonces el directorio, con el acuerdo que ya hizo la sociedad, la Junta General, ellos toman como que regularizan el acuerdo de la Junta General. Pero hay facultades que no las puede delegar, precisamente como el aumento de capital, salvo que exista este tipo de requisitos que ya se hayan cumplido previamente, como es el de la disolución y liquidación, como es el de la modificación estatutaria. Solo la Junta General puede acordarlo, sí. Doctora, un interrogante. Entiendo en una sociedad A y B, ¿pueden formar un directorio? Sí, ¿Perdón? En una sociedad anónima abierta, ¿pueden formar un directorio que representante de esas dos sociedades o de esas dos personas? No te entiendo lo que me entiendo. A y B somos socios. ¿Ya? Podemos nombrar un directorio que lleve esa administración. Es decir, la responsabilidad. Pero la Junta de Socios es la que nombra el directorio, tú decides. Hasta tú mismo como socio puedes ser director. Claro, pero podemos nombrar a una administradora que ese directorio puede cumplir esa función. Claro, el directorio es el que administra la sociedad. Creo que se refiere si puede ser otra persona externa a la Claro, sociedad. por supuesto, los administradores pueden ser uno mismo o pueden ser terceros. Es más, una persona jurídica puede formar otra persona jurídica, puede ser socio de una persona jurídica. Una persona jurídica también puede ser gerente de una empresa, no director, el director tiene que ser personal. Pero una persona jurídica sí puede ser gerente de una empresa. A lo que voy, cuando hay una responsable de la empresa, ya no sería la sociedad, sino el director de eso. Es que, como te repetí anteriormente, la responsabilidad es limitada. Como en principio es limitada, solamente la sociedad responde por las obligaciones que ha asumido. Si hay una responsabilidad penal sobre algo que se haya hecho mal, entonces ahí es otra cosa, porque habrá que hacer una investigación para determinar quién es el responsable. Puede ser el director o puede llegar a la junta de accionistas. O sea, ahí no se puede determinar quién es. Pero el director, en principio, como está para manejar la administración de la empresa, el director es responsable, en principio, de todo el manejo de la empresa. Sí. Pero las personas jurídicas pueden ser gerentes, las personas jurídicas pueden ser socios, no directores. Por la misma responsabilidad del directorio, se establece que el directorio tiene que ser persona natural. Hay empresas, ahora en el Perú, por ejemplo, se dedican a gerenciar empresas. Entonces tiene un plano trabajadores que son especialistas en gerenciar empresas, contratas a esa empresa y te determina un representante para guiar tu empresa. ¿Quién es el gerente? La empresa. Y la empresa determina quién es el que le va a representar en esa persona jurídica para poder administrar o gerenciar. A ver, este directorio es un órgano colegiado. ¿Por qué es un órgano colegiado? Porque toma decisiones por mayoría, igual que la Junta General. Pero en el caso de la Junta General hemos dicho que se toman acuerdos por la cantidad de acciones. En cambio, en el caso del directorio se toman acuerdos por número de votos, por persona. Cada director tiene un voto. Por lo tanto, si yo tengo un directorio de 10 personas, mayoría manda, que sería 50% más 1, 6. Tendría que votar a favor para poder tomar el acuerdo. Si yo tengo 5, mayoría manda, de 5 la mayoría son 3. Se necesitarían 3 votos a favor de cada acuerdo para poder llegar a tomar acuerdos. Cuando se toma acuerdo por mayoría, eso se llama acuerdos por mayoría absoluta. Cuando se toma acuerdos, todos votan a favor, se llama unanimidad. Se pueden tomar acuerdos por mayoría absoluta o por unanimidad, no por mayoría simple. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, lo que sí se permite, por ejemplo, en las partes de personas jurídicas no normadas por esta norma, sí hay mayoría simple. Yo tengo una lista A que está postulando para el directorio y una lista B y una lista C. Yo tengo 100 acciones. No vamos a poner socios, solamente hay 100 acciones. 40 votan por esta lista en primera convocatoria, 30 votan por esta lista y 30 votan por esta lista. Tenemos 100, ahí están las 100 acciones que han votado. La mayoría simple es esto, mayoría simple. Ganó
ganó la lista A, porque es la mayor votación tiene. Pero en la parte de personas jurídicas en sociedades no funciona así, tiene que ser mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir? Decir 51 tiene que haber votado a favor de cualquier lista. Entonces, cualquiera de estas listas debería tener 51 votos para ganar. Como no tiene 51 votos, tiene que volverse a hacer la votación. Aquí no hay acuerdo. Esa es la diferencia entre una mayoría simple y una mayoría absoluta. En sociedades funciona mayoría absoluta o unanimidad. Ok, ¿cuál es la duración del mandato de los directores? Según la ley establece que son 3 años, no más de 3 ni menos de 1. O sea, tú tienes entre 1 y 3 para defender en tu estatuto cada cuánto tiempo tienes que hacer la elección del director. Pero la norma indica adicionalmente que el directorio, como una sociedad que está para ser administrada, el directorio va a continuar en funciones mientras no se elija un nuevo directorio. Por tanto, está indirectamente diciéndole que el directorio es indeterminado hasta que no se elija un director. Hay directores en algunas empresas que están desde el año 95, 96, continúan y no hay elecciones. Continúan vigentes a pesar de haber pasado los 3 años que determinaba su estatuto. Porque la ley expresamente te dice que continúas en funciones. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque una sociedad no puede quedarse sin administración. Entonces, mientras la Junta General de Accionistas no se reúna, no se ponga de acuerdo para nombrar un directorio, ese directorio va a continuar en funciones hasta que no asuma o no se elija a ese nuevo directorio. Dime. Una consulta, por el tema de las entidades del Estado, a veces hay directores, director 1, director 2, a diferencia de que no hay gerentes, no, las entidades del Estado no son sociedades. Las entidades del Estado son personas jurídicas. Una pueden ser empresas creadas por ley. empresas del Estado. Empresas del Estado creadas por ley. Otra puede ser entidades del Estado que le han dado la denominación de director a la persona que administra o que es gerente de la sociedad. O sea, no semejemos esa calidad de director a este directorio. Solamente funciona esto en algunas entidades, algunas empresas del Estado que sí funcionan como sociedades. Pero normalmente ahora ya no hay sociedades o empresas manejadas totalmente por el Estado, sino donde el Estado participa en parte en las personas jurídicas. Caso Petroperú. ¿No? Pero esa calidad de director que le da, por ejemplo, al director de un colegio no es esto. Le han llamado director, pero no es este director. Bien, pero en tu estatuto sí tienes que establecer el plazo del directorio, que puede ser de 3, 2 o 1 año. Tiene que establecerse si tú vas a realizar tus elecciones cada 3 años, cada 2 años o cada 1 año. El directorio está constituido por representación de la minoría. ¿Por qué? Por el voto acumulativo. Suponiendo que yo tengo una sociedad donde voy a tener 5 directores. Entonces yo tengo 3 socios, A, B y C. Cada socio, supongamos para hacerlo simple, tiene una acción en esa sociedad. Entonces, yo tengo mi acción normalmente, ¿cuántos votos tendría? 1. ¿No es cierto? Tendría un voto. Una acción, un voto. 2 acciones, 2 votos. 4 acciones, 4 votos. En este caso yo tendría un voto. En principio, en cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, para elegir a un director, yo tengo tantos votos como número de directores hay. Tengo tantos votos como número de directores. Por lo tanto, si yo tengo una acción, tengo 5 votos, suponiendo. Si este tiene 10 acciones, tiene 50 votos. Si este tiene 2 acciones, tendrá 10 votos. 1 por 5, 5 acciones. 10 por 5, 50 acciones. 2 por 5, 10 votos por mucho. Y yo voy a ejercer para elegir a mi directorio eso. Supongamos que este directorio se presenta M, N, Ñ, O y P.
¿Por qué dice representación de la minoría? Porque, por ejemplo, esta persona dice, ah, ya, son 5, quiero que estén los 5, voy a votar 10, 10, 10. El directorio está formado por 10, suponemos que hay un Q y un R y un S, se está presentando más. Entonces digo, por este no voto, por este no voto, y pongo 10 y 10. Ahí están repartidas mis 50 acciones. Entonces él dice, yo quiero que gane este. Entonces ya no reparto mis acciones, yo todas mis acciones, todos mis votos los acumulo acá. Y él también dice, yo quiero que gane este. Yo lo acumulo acá. O simplemente voto por acá con 5 y voto por acá con 5. Entonces yo puedo distribuir mis números de votos entre las personas que yo quiero que ganen. Los que tienen menos votos, normalmente menos cantidades, se reúnen para que salga el director que ellos quieren que los represente. Entonces, como se reúnen entre todos y toda su cantidad de votos la concentran en una sola persona, casi siempre sale ganador como parte del director de esa persona. Y los que tienen más votación reparten sus acciones para que los otros 4, 5, 6 directores salgan de su área. Pero por lo menos la minoría ya tiene un representante dentro del directorio. Que si fuera lo contrario, simplemente lo que hacen es una lista, 50% más 1, ya ganó y decidió quiénes forman parte del directorio, solo la mayoría. Por eso te indica que este voto es diferente a cualquier voto de cualquier otro tipo de acuerdo. Tengo tantos votos como número de directores, voy a votar y puedo mi cantidad de votos concentrarla en una sola persona o distribuirla entre todas las personas que están candidateando para poder asumir el directorio. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Y como habíamos dicho antes de pasar, el cargo de director solo recae en personas naturales, ¿no? Es personal, por la responsabilidad que son. ¿Hay edad para ser director? No, no hay nivel de edad, depende de los socios que ellos tienen que ser directores. Bien, la gerencia. La gerencia es la que ejecuta. Por ejemplo, el director puede decidir compremos un bien inmueble y le delega un poder al gerente para que él vaya, firme la escritura pública de compra-venta, realice el ofrecimiento, haga la negociación. Entonces la gerencia es la que ejecuta no solamente las decisiones del directorio, sino las decisiones de la Junta General, o de repente la que ejecuta el plan administrativo o el plan financiero de la empresa. Es la parte ejecutiva de una sociedad. En principio, porque podrían darles también poderes sobre algunas cosas, para que decida solo sobre comprar y vender bienes muebles e inmuebles. Eso depende también del directorio, si el directorio tiene facultades para poder otorgar ese tipo de poderes, o de la Junta General. La Junta General puede tener, la persona jurídica puede tener uno o más gerentes. Por eso es que ahora en las sociedades nosotros vemos un gerente financiero, un gerente general, un gerente administrativo, un gerente de procesos, un gerente de ingeniería en las empresas constructoras. Entonces, cada empresa adecua la denominación o las gerencias a las necesidades que tenga su empresa y dependiendo de las facultades que determinen cada una de esas personas que nombra la empresa. Hay gerentes de proyecto, por ejemplo, también en empresas que realizan inversiones o empresas constructoras. Entonces, cada uno de estos gerentes puede ser inscrito en registro público a decisión de la empresa. La duración del cargo es por tiempo indefinido, pero puede ser que la empresa, a su decisión, puede establecer un plazo para que el director, hay muy pocas empresas, pero las hay, que determinan que su gerente va a tener solo un plazo de 2 o 3 años. Son muy pocas empresas, pero hay empresas que determinan. ¿Por qué? Primero, un gerente de categoría no te va a aceptar que le contrates solamente por 1 o 2 años. En principio debería estar permanentemente, no lo estás contratando para que administre tu empresa. Si funciona, continúa, si no funciona, no. Entonces, las personas jurídicas que tienen determinado un plazo para el gerente, es muy difícil que consigan buenos gerentes. Y segundo, vas a estar, si te funciona, vas a tener que hacer otra junta general porque tu socio no pueda reunirse en la junta general, no puedas renovarlo y tienes un hueco al momento de que tu gerente general ejerza como gerente general. Pero sí hay empresas que lo consideran.
general puede ser removido en cualquier momento porque es un cargo de confianza. Por lo tanto, si funciona, continúa. Si no funciona, lo remueve la empresa. Pero siempre tiene que haber acuerdo, sea por la Junta General o sea por el directorio, dependiendo de las facultades determinadas en el estatuto de la sociedad. ¿Cuáles son los actos inscribibles en registros públicos? Con respecto a estos temas, obviamente los órganos de la sociedad, la designación del directorio y de los gerentes, como habíamos hablado. Los representantes legales, por ejemplo, los apoderados. Cuando yo nombro a una persona exclusivamente para que me compre una casa, a nombre de la persona jurídica, ese es un poder que debe ser inscrito. Cuando yo nombro a una persona jurídica para que me represente en contratos, una persona jurídica o una persona natural, puedo tener apoderados naturales o apoderados que sean personas jurídicas, también se escribe en registros públicos. Cuando se han determinado sucursales, mi representante en la sucursal también se inscribe en registros públicos. Los representantes legales son aquellos